Santiago Alvarado se encontraba en el centro de la sala. Su figura esbelta y perfectamente vestida brillaba bajo las luces deslumbrantes del evento de gala. El murmullo de la multitud se apagó gradualmente a medida que él se acercaba al podio, con una sonrisa deslumbrante y una mirada de confianza que hacía que todos lo admiraran. Era un magnate de negocios, un hombre que había construido su imperio desde cero, y esa noche estaba allí para celebrar no solo sus logros, sino también para reforzar su imagen ante los socios más influyentes de la ciudad. Con una voz poderosa y resonante, comenzó su discurso, tocando temas de éxito, ambición y la determinación inquebrantable que se requería para triunfar en el mundo empresarial. Santiago hablaba con fervor, sus palabras impregnadas de desdén hacia aquellos que no alcanzaban su nivel. El éxito, decía, no es un regalo, es una conquista que se gana a pulso. No hay lugar en este mundo para la debilidad o la compasión hacia los que no luchan con todas sus fuerzas. Cada palabra que pronunciaba era recibida con aplausos entusiastas, y él se sentía como un dios en medio de su propio templo. Mientras su discurso avanzaba, Santiago podía ver las caras de sus socios iluminadas por la admiración, pero también notó el parpadeo de la duda en algunos de ellos. Era un hombre astuto, y sabía que no todos compartían su visión. Sin embargo, esa noche, su carisma y confianza eran suficientes para mantener a raya cualquier crítica. Se sentía invencible, un titán en un mundo que él mismo había moldeado a su imagen. Sin embargo, a medida que continuaba hablando, un dolor punzante comenzó a atravesar su pecho. Al principio, pensó que era solo el resultado de la tensión acumulada de la semana, de las múltiples reuniones y las largas horas de trabajo. Pero el dolor se intensificó, robándole la concentración. La multitud, que antes lo miraba con admiración, comenzó a desdibujarse ante sus ojos. Santiago trató de aferrarse al micrófono, de terminar su discurso, pero su cuerpo no obedecía. De repente, un fuerte dolor lo atravesó, y antes de que pudiera reaccionar, el mundo a su alrededor se desvaneció en una oscuridad abrumadora. El caos estalló en la sala. Gritos y murmullos de sorpresa llenaron el aire mientras varios asistentes se apresuraban a ayudarlo. Santiago caía al suelo, su elegante traje arrugándose en un mar de lujo y desconcierto. La atmósfera festiva se transformó rápidamente en una escena de pánico, con personas llamando a emergencias, otras intentando reanimarlo. En medio del tumulto, Santiago permanecía inconsciente, ajeno a la preocupación y la conmoción que había causado. Cuando finalmente recobró el conocimiento, se encontró en un pasillo gris y desolado, lleno de pacientes y familiares que esperaban su turno en un hospital público. El aire era denso, impregnado de un olor a desinfectante que le resultaba extraño y opresivo. Santiago parpadeó varias veces, tratando de adaptarse a la luz tenue que iluminaba el lugar. A su alrededor, un mundo que le era completamente ajeno se desplegaba, camas improvisadas, murmullos de dolor y rostros cansados que hablaban en voz baja, como si temieran romper la frágil calma del lugar. La realidad lo golpeó con fuerza. Santiago, el hombre que había disfrutado de todas las comodidades de la vida, se encontraba ahora rodeado de personas que luchaban por su dignidad en medio de una crisis de salud. Sentía un nudo en el estómago, una incomodidad que nunca antes había experimentado. Se sentó en una silla dura, su mente aún confusa, mientras su corazón latía con fuerza. Intentó recordar cómo había llegado allí, pero los fragmentos de su memoria eran confusos y borrosos. A medida que observaba a su alrededor, sus ojos se posaron en una mujer sentada en el suelo, junto a una cama. Era una madre, su rostro marcado por el cansancio y la preocupación. Tenía en brazos a una niña que parecía estar enferma, con una expresión de vulnerabilidad que desgarró el corazón de Santiago. La madre sostenía la mano de su hija con ternura, murmurándole palabras de aliento, como si el simple hecho de tocarla pudiera curarla. Era un momento de pura humanidad, y Santiago, por primera vez en su vida, sintió una punzada de incomodidad en su pecho, no por el dolor físico, sino por la empatía que comenzaba a brotar en su interior. En un rincón del pasillo, un joven artista dibujaba en su cuaderno. Su mirada estaba concentrada en el papel, y sus manos se movían con habilidad,
trazando líneas que capturaban la esencia de la lucha humana que lo rodeaba. Santiago se sintió intrigado por la dedicación del chico, que parecía encontrar belleza en medio del sufrimiento. Era un contraste radical con la vida que él había llevado, donde el éxito y el estatus eran lo único que importaba. Un sentimiento de curiosidad comenzó a crecer en su interior, pero también se sintió incómodo ante la idea de que alguien pudiera encontrar inspiración en el dolor ajeno. Mientras Santiago intentaba procesar la situación, su mente voló hacia su propia vida. Recordó las innumerables horas que había dedicado al trabajo, las decisiones difíciles que había tomado, y la manera en que había construido su imperio a costa de ignorar a los menos afortunados. Ahora, aquí estaba, rodeado de personas que simplemente deseaban ser escuchadas, tratadas con dignidad y respeto. La conversación que había tenido en aquella gala con sus socios, donde hablaban de maximizar beneficios sin importar las consecuencias, resonaba en su mente como un eco de su propia desconexión. La realidad del hospital lo envolvía, y Santiago sintió que su mundo había dado un giro inesperado. Ya no podía ver las cosas con la misma claridad de antes. En medio del bullicio y el caos, la figura de la madre con su hija enferma y el joven artista trazando la vida a su alrededor comenzaron a convertirse en símbolos de una lucha que él nunca había comprendido del todo. La imagen de su propia vida, llena de lujos y superficialidades, se desvanecía lentamente mientras una nueva perspectiva comenzaba a tomar forma en su mente. Santiago se dio cuenta de que la riqueza que había acumulado a lo largo de los años no significaba nada en comparación con las historias que se desarrollaban a su alrededor. Su corazón, que alguna vez había estado frío y calculador, comenzaba a abrirse a la posibilidad de un nuevo propósito. Y aunque no sabía cómo ni cuándo, sentía que ese viaje, que había comenzado de manera tan abrupta, lo llevaría hacia un destino que jamás hubiera imaginado. En ese pasillo abarrotado de un hospital público, Santiago Alvarado estaba a punto de descubrir que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en la conexión humana y la compasión hacia quienes lo rodean. Santiago se encontraba en un estado de desesperación. Las luces fluorescentes del hospital parpadeaban, creando una atmósfera casi surrealista. Era un lugar que nunca había imaginado visitar, una realidad que le parecía ajena, como si perteneciera a un mundo paralelo donde las personas luchaban por sobrevivir en lugar de prosperar. A pesar de su estatus, la vida le había dado un golpe contundente, y ahora se encontraba a merced de un sistema que despreciaba. Al intentar insistir en su transferencia a una clínica privada, la voz del médico resonó en su mente como un eco distante. Su condición es grave, señor Alvarado. Necesita atención inmediata, y aquí es donde la obtendrá. Santiago frunció el ceño, sintiendo cómo la impotencia se enroscaba en su pecho. En su mundo, el dinero podía comprar todo, podía hacer que las cosas sucedieran a su manera. Pero aquí, en este pasillo abarrotado de pacientes, sus recursos y su influencia parecían no valer nada. El médico, un hombre de mediana edad con una expresión de agotamiento y compasión, le explicó la gravedad de su situación. Santiago lo miraba como si estuviera en un mal sueño, luchando con la idea de ser tratado como uno más, como un ser humano común que necesita ayuda. La arrogancia que había definido su vida se desvanecía rápidamente, dejándolo expuesto y vulnerable. La realidad era un golpe de frío, no importaba lo que había logrado, aquí era solo otro paciente. Mientras el médico se alejaba para atender a otro enfermo, Santiago se sumió en sus pensamientos. Se preguntaba cómo había llegado a este punto. ¿Era su ambición la que lo había llevado a esta situación? ¿Había descuidado su salud en nombre del éxito? Su mente giraba a 1000 por hora, pero una voz familiar y reconfortante lo sacó de su trance. ¿Estás bien? La voz pertenecía a Ana, una mujer que, a pesar de su apariencia frágil, irradiaba una fuerza notable. Su cabello oscuro y rizado caía en cascada sobre su rostro, y sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y amabilidad. Santiago, aunque desconcertado por la situación, sintió un atisbo de curiosidad por esta mujer que, a pesar de su propia lucha, parecía ser un faro de esperanza. Ana le habló de su batalla contra el cáncer. Compartió historias de cómo había lidiado con la enfermedad, no solo por ella, sino también por sus hijos,
quienes dependían de su fortaleza. Su optimismo era contagioso, pero Santiago no sabía cómo responder. La frialdad que había cultivado durante años chocaba con la calidez de sus palabras. No era fácil para él abrirse a la vulnerabilidad, pero había algo en Ana que lo intrigaba. «Te admiro», dijo Santiago, rompiendo el silencio que había caído entre ellos. «No sé si yo podría ser tan fuerte». Sus palabras salieron con un tono de sinceridad que no había sentido en mucho tiempo. Ana sonrió, pero su risa tenía un matiz de tristeza. «La fuerza no es una elección, Santiago. A veces, simplemente se convierte en la única opción que tenemos». Mientras hablaban, Santiago comenzó a ver a Ana no solo como una paciente más, sino como una madre, una luchadora incansable que se negaba a rendirse. La conexión que estaban formando era inesperada y desconcertante, y Santiago no pudo evitar reflexionar sobre lo que realmente significaba la riqueza en su vida. ¿Era la fortuna que acumulaba en su cuenta bancaria, o eran las relaciones y el impacto que tenía en el mundo? De repente, un sonido rasguñador lo sacó de sus pensamientos. Santiago giró la vista y vio a un joven sentado en una esquina del pasillo, absorto en su cuaderno de dibujo. Sus manos se movían con agilidad, trazando líneas que parecían cobrar vida en la página. El chico, Miguel, tenía una mirada intensa, como si estuviera capturando no solo lo que veía, sino también lo que sentía. Santiago sintió una mezcla de curiosidad y admiración. ¿Cómo podía un joven encontrarse en un lugar tan sombrío y aún así encontrar belleza en medio del dolor? Miguel levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Santiago. Sin decir una palabra, el joven lo invitó a acercarse con un gesto de su mano. Santiago, intrigado, se acercó. «¿Qué dibujas?», preguntó, tratando de esconder su incomodidad. Miguel sonrió, un brillo de pasión iluminando su rostro. «Retratos de la vida aquí. La lucha, la esperanza, la verdad. Quiero capturar lo que otros no ven». Santiago observó mientras el joven artista continuaba dibujando, sus movimientos fluidos y seguros. Era evidente que Miguel tenía un don, pero también una profunda conexión con las historias de las personas que lo rodeaban. Santiago, por un momento, se sintió como un espectador en una obra de teatro donde él mismo era el protagonista, pero sin el control que había tenido en su vida anterior. «¿Y qué ves en mí?», se atrevió a preguntar. Miguel lo miró fijamente, como si estuviera sopesando sus palabras. «Veo lucha», respondió finalmente. «Una batalla interna que no has resuelto. Hay dolor, pero también hay una chispa de algo más, un deseo de cambiar, quizás». Santiago se quedó sin palabras, aturdido por la penetrante verdad que emanaba del joven. Nadie había hablado así con él antes, nadie había tenido el coraje de mirar más allá de su fachada de éxito. Las horas pasaron, y mientras Santiago se adentraba en conversaciones con Ana y Miguel, comenzó a comprender que su vida había estado marcada por una búsqueda insaciable de poder y estatus, pero que había olvidado lo que realmente importaba: la conexión humana, la empatía y la vulnerabilidad. En ese hospital, rodeado de personas que luchaban por sus vidas, Santiago empezaba a darse cuenta de que su verdadera riqueza podría no encontrarse en lo material, sino en el impacto que pudiera tener en las vidas de aquellos que lo rodeaban. Las experiencias de Ana y Miguel estaban resonando en su interior, y aunque aún le costaba aceptar su nueva realidad, algo dentro de él empezaba a despertar. En medio del sufrimiento y la lucha, había oportunidades para el crecimiento y la redención. Santiago miró por la ventana del hospital, observando cómo la vida continuaba afuera, ajena a su transformación interna. Pero él sabía que, aunque el camino sería difícil, su viaje apenas comenzaba. Santiago Alvarado se encontraba en un estado de confusión y desasosiego. La atmósfera del hospital era abrumadora. El ruido constante de las máquinas, los murmullos de los pacientes y el aroma a desinfectante creaban una sinfonía caótica que le resultaba ajena y opresiva. Mientras su mente divagaba entre pensamientos sobre su imperio empresarial y la imagen de éxito que había cultivado durante años, un recuerdo desgarrador atravesó su mente como un rayo. Era la imagen de su madre, postrada en una cama de hospital, luchando por su vida mientras él, un niño inocente, observaba impotente.
Su madre había sido una mujer fuerte, pero la falta de atención médica adecuada la había llevado a la muerte. Santiago había prometido a sí mismo que jamás se dejaría vencer por la vulnerabilidad, que nunca permitiría que el dolor de esa experiencia lo atrapara nuevamente. En ese momento, Santiago comprendió que su vida había sido un constante esfuerzo por evitar cualquier atisbo de debilidad. Pero, al mismo tiempo, sentía que esa fortaleza había sido una fachada, una coraza que lo protegía del mundo, pero que también lo aislaba de la humanidad. A medida que se sumía en sus recuerdos, la figura de Ana surgió en su mente como un faro en medio de la tormenta. Ella, con su sonrisa tenaz y su espíritu indomable, parecía desafiar las adversidades que la vida le había impuesto. A pesar de su enfermedad, Ana irradiaba una luz que Santiago no podía ignorar. Se preguntó cómo alguien que enfrentaba tanto dolor podía mantener una actitud tan positiva, mientras él, que había construido un imperio, se sentía tan perdido. Con el tiempo, Santiago comenzó a acercarse a Ana y a otros pacientes. Al principio lo hacía con reticencia, sintiéndose incómodo en medio de su sufrimiento. Se sentía como un intruso en un mundo donde la dignidad y la bondad parecían ser las únicas monedas de cambio. Sin embargo, cada conversación con Ana lo desnudaba un poco más. Ella hablaba de sus hijos, de sus sueños y de la lucha diaria que enfrentaba. Santiago se dio cuenta de que, en su búsqueda por el éxito, había olvidado lo que realmente importaba: las conexiones humanas, la empatía y el amor. Era como si, al intentar construir una fortaleza a su alrededor, se hubiera encerrado en una prisión de soledad. Durante una de sus charlas, Ana le habló sobre su tratamiento y los desafíos que enfrentaba. «La vida no siempre es justa, Santiago», dijo con una voz suave pero firme. «Pero debemos encontrar la belleza incluso en los momentos más oscuros». Esa frase resonó en su mente. Ana tenía una forma de ver el mundo que desafiaba la lógica de su vida materialista. Era alguien que, a pesar de estar en la cuerda floja, sabía apreciar las pequeñas cosas: el canto de un pájaro, la risa de sus hijos, la calidez del sol en su rostro. Santiago se sintió atraído por esa perspectiva y, poco a poco, comenzó a abrirse a la idea de que había más en la vida que solo dinero y poder. Un día, mientras se sentaba junto a Ana en la sala de espera, se dio cuenta de que su vida estaba llena de vacíos. Había dedicado años a acumular riquezas, pero se había olvidado de lo que significaba ser verdaderamente feliz. Observó a su alrededor y vio a otros pacientes, cada uno con sus propias historias de lucha y esperanza. Miguel, el joven artista que lo había retratado, estaba en un rincón, dibujando a la gente que pasaba. Santiago se sintió intrigado por su talento, pero también por la pasión que emanaba de su trabajo. Miguel parecía encontrar belleza en la lucha, en el sufrimiento. Su arte no solo reflejaba la realidad, sino que también la transformaba. La conexión que Santiago había empezado a formar con Ana y Miguel le hizo cuestionar su propia vida. Se dio cuenta de que, a pesar de su éxito, había descuidado su propia humanidad. En su búsqueda incansable por la riqueza, había perdido de vista lo que realmente importaba. Así, comenzó a involucrarse más en el bienestar de los pacientes. Al principio, sus acciones eran impulsadas por un sentido de obligación. Se sentía culpable por su propia indiferencia. Pero a medida que pasaba el tiempo, esa obligación se transformó en un deseo genuino de ayudar. Un día, mientras ayudaba a Ana a organizar algunos papeles médicos, ella le preguntó: «¿Por qué decides ayudar, Santiago? No parece ser tu estilo». La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Por qué? La respuesta no era sencilla, pero en su interior sabía que estaba buscando redención. «Tal vez porque me doy cuenta de que hay más en la vida que solo el éxito», respondió, intentando articular sus pensamientos. «He estado tan centrado en mi carrera que olvidé lo que significa ser parte de la comunidad, ser humano». Ana sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro cansado. A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados para enseñarnos lecciones importantes. No es tarde para aprender, Santiago. Sus palabras resonaron en su corazón. Era cierto, a pesar de la adversidad, había una oportunidad para cambiar,
para redirigir su vida hacia algo más significativo. Sin embargo, mientras Santiago se adentraba más en esta nueva realidad, una sombra se cernía sobre él. En su mente, la imagen de su empresa comenzó a tomar forma, y con ella, la noción de que había algo profundamente corrupto en el sistema que había ayudado a construir. Santiago había estado tan atrapado en su propio mundo que no se había dado cuenta de cómo su negocio estaba afectando a las comunidades vulnerables. Su empresa, que había creído que era una fuerza para el bien, estaba en el centro de prácticas abusivas, cobrando tasas exorbitantes a aquellos que ya estaban luchando por salir adelante. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Se enfrentaba a un dilema moral que lo hacía cuestionarse todo lo que había construido. ¿Podía realmente mirar a Ana y a Miguel a los ojos, sabiendo que su éxito se había edificado sobre las espaldas de los menos afortunados? ¿Era capaz de seguir adelante con su carrera sabiendo que su empresa estaba contribuyendo a la miseria de otros? Santiago sabía que tenía que tomar una decisión. La vida en el hospital le había mostrado una verdad que jamás había querido ver. La verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en la capacidad de tocar vidas y hacer una diferencia. Mientras observaba a Ana sonreír a pesar de su dolor, y a Miguel plasmar su realidad en el papel, Santiago se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. La lucha por encontrar su lugar en el mundo sería un camino difícil, pero estaba decidido a enfrentarlo. En su interior, una chispa se encendió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había un propósito más grande que él mismo. Santiago Alvarado se encontraba en su oficina, un espacio sobrio y elegante, donde cada mueble y objeto parecía estar dispuesto con precisión para reflejar su éxito. Sin embargo, a pesar de la pulcritud del entorno, una inquietud creciente se apoderaba de él. Había pasado los últimos días sumido en una mezcla de confusión y ansiedad, afectado por sus recientes interacciones en el hospital. La imagen de Ana y su lucha contra el cáncer persistía en su mente como un eco que no podía ignorar. Sus socios, un grupo de hombres y mujeres de negocios igualmente adinerados, se habían reunido para discutir la situación de la subsidiaria de su empresa. Santiago llegó a la reunión con la firme intención de mantenerse al margen del debate, pero las palabras de sus socios resonaban en su mente como un tambor insistente. «No podemos permitir que esto se convierta en un escándalo», decía uno de ellos, con una voz grave que resonaba en la sala. «Las acciones de las subsidiarias son rentables, y debemos proteger nuestros intereses». Santiago se sentó en la mesa, sintiendo cómo la presión aumentaba en su pecho. A su alrededor, los rostros de sus colegas mostraban una mezcla de preocupación y desprecio, como si la moralidad de la situación fuera un concepto lejano e irrelevante. Sin embargo, lo que más le incomodaba era el silencio que se había instalado en su interior, un silencio que parecía gritarle que había algo terriblemente errado en el camino que estaban eligiendo. «¿Acaso no es nuestra responsabilidad?», preguntó Santiago, rompiendo finalmente el silencio que lo oprimía. Sus palabras sorprendieron a sus socios, quienes lo miraron con incredulidad. «Estamos hablando de vidas humanas, de familias que dependen de nosotros. Si hay evidencia de abuso, debemos actuar». La mirada de sus colegas se volvió desdeñosa. Algunos intercambiaron miradas de complicidad, como si su propuesta fuera un capricho de un niño que no entendía el mundo de los negocios. «Por favor, Santiago. No puedes permitir que tus emociones nublen tu juicio. Esto es un negocio, y los negocios no tienen espacio para la compasión», replicó uno de los socios, su tono despectivo cortando el aire como un cuchillo. Santiago sintió que el calor le subía a las mejillas, el sentimiento de impotencia lo estaba consumiendo. Era la misma impotencia que había sentido años atrás, cuando su madre había muerto por falta de atención médica. Esa herida parecía abrirse de nuevo, dejando al descubierto su vulnerabilidad. Sin embargo, en lugar de rendirse, Santiago decidió que había llegado el momento de actuar. La conversación continuó, pero él ya no estaba presente. Su mente divagaba, recordando las palabras de Ana, su valentía y su lucha. Había algo en ella que lo había tocado profundamente, un destello de humanidad que lo había hecho dudar de su propia existencia.
¿Realmente había construido su vida sobre una base tan frágil como el desprecio por los demás? Después de la reunión, Santiago se dirigió a su oficina, donde el silencio era casi ensordecedor. Se sentó frente a su computadora, su mente agitada, buscando información sobre las prácticas de su empresa. A medida que exploraba los documentos y registros, su corazón se hundía más y más. Pronto se encontró con pruebas de corrupción, contratos manipulados y testimonios de comunidades enteras que habían sido despojadas de su dignidad y recursos. Cada clic del ratón lo acercaba más a una verdad que había estado ignorando, y el peso de su descubrimiento aplastaba su pecho. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, creando un juego de sombras en la superficie de su escritorio, pero él no podía disfrutar de su belleza. Todo lo que podía pensar era en cómo había permitido que su ambición lo cegara. Durante años, había estado construyendo un imperio basado en la explotación ajena, y ahora se encontraba en la encrucijada de su vida. ¿Podría realmente dar un giro a su historia? ¿Podría enfrentarse a sus socios y arriesgarlo todo por lo que era correcto? La tensión en el aire se volvió palpable mientras Santiago revisaba los documentos. Su decisión comenzaba a tomar forma. Sabía que debía actuar, pero el miedo a las repercusiones lo mantenía en un estado de parálisis. ¿Y si sus socios decidían destruirlo? ¿Y si todo lo que había construido se desmoronaba en un instante? Sin embargo, en el fondo de su ser, la voz de Ana resonaba, recordándole que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en la capacidad de hacer el bien. Mientras tanto, Ana, en el hospital, recibió una llamada que cambiaría su vida. Su médico, un hombre de voz suave pero grave, le informó sobre los resultados de sus pruebas. Ana sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La noticia era devastadora. Su cáncer había avanzado y las posibilidades de recuperación eran escasas. La noticia le golpeó con fuerza, como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podría seguir luchando cuando las circunstancias parecían tan desalentadoras? A pesar del dolor que la invadía, Ana se aferró a la esperanza. Pensó en sus hijos, en la vida que aún les quedaba por delante. La idea de dejarles un legado de desesperanza nunca había sido una opción. En su mente, se formó una determinación nueva, una que la empujaría a seguir adelante a pesar de los obstáculos que la vida le había puesto. Santiago, por su parte, encontró en el rostro de Ana una motivación inesperada. Al salir de su oficina, sintió que la presión se aliviaba un poco, como si cada paso que daba lo acercara más a la verdad que había estado evadiendo. La imagen de su madre, y la de Ana, se entrelazaban en su mente, recordándole que la vida no se trataba solo de él. Era hora de hacer un cambio, no solo en su vida, sino en la de todos aquellos que sufrían a su alrededor. En su camino hacia el hospital, Santiago se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Se sentía como un hombre dividido entre dos mundos, el de la avaricia y el de la compasión. Pero la balanza comenzaba a inclinarse hacia el lado de la humanidad. En el fondo, sabía que debía enfrentar a sus socios, y que eso significaría arriesgarlo todo. Sin embargo, no podía permitir que el miedo lo controlara. La vida de Ana y la de tantos otros dependían de su decisión. Al llegar al hospital, se sintió abrumado por el bullicio del lugar. Los pasillos estaban llenos de pacientes y familiares, todos lidiando con sus propias batallas. Santiago respiró hondo, decidido a encontrar a Ana. Su corazón latía con fuerza, no solo por el temor a lo que podía descubrir, sino por la posibilidad de que sus acciones pudieran marcar un cambio real. La vida, después de todo, era un viaje que debía ser compartido. La sala de reuniones del consejo era un espacio imponente, con paredes revestidas de madera oscura que absorbían la luz del día. Santiago Alvarado se encontraba de pie frente a una mesa larga, rodeado de rostros familiares que ahora parecían extraños. Sus antiguos aliados, los hombres y mujeres que una vez admiraron su ambición y tenacidad, lo miraban con escepticismo. El aire estaba cargado de tensión, había un murmullo sutil, un zumbido de murmullos, mientras él se preparaba para hacer lo impensable. Con un pulso firme a pesar de la agitación en su interior, Santiago comenzó a hablar. Su voz resonó en la sala, clara y decidida.
He venido a informarles sobre las prácticas corruptas en nuestra empresa, declaró, levantando un documento que contenía pruebas irrefutables de los abusos cometidos contra comunidades vulnerables. Las miradas de sus colegas se endurecieron, algunos se cruzaron de brazos, otros evitaron su mirada. Una mujer de cabello rubio platino, Beatriz, quien había sido su mentora, frunció el ceño. Santiago, sabes que esas acusaciones son infundadas. Estamos hablando de la estabilidad de la empresa, de nuestra reputación. Intentó desviar la conversación, pero él no iba a ceder. Sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. Su determinación se avivaba con cada palabra que pronunciaba. No se trata solo de la reputación de la empresa. Se trata de vidas humanas, respondió Santiago, sintiendo una oleada de pasión. He visto de primera mano el sufrimiento que estas prácticas han causado. Ana, la madre luchadora del hospital, y muchos otros han sido perjudicados. La avaricia no puede ser nuestra guía. El silencio se hizo palpable, y la incomodidad se extendió como una sombra en la sala. Santiago continuó, destacando cada punto de su investigación, cada testimonio que había recopilado, cada vida que había sido afectada. Mientras hablaba, recordaba los rostros de Ana y Miguel, su lucha y su arte. El fuego en su pecho lo impulsaba a seguir adelante. Un hombre corpulento, Martín, conocido por su frialdad y pragmatismo, se inclinó hacia adelante. ¿Y qué propones, Santiago? ¿Que desmantelamos nuestra empresa por un puñado de quejas? No podemos permitir que las emociones nublen nuestro juicio. Este es un negocio, y el negocio es hacer dinero. Santiago sentía cómo la rabia hervía en su interior, pero se obligó a mantener la calma. No, Martín. No se trata de eso. Este es un negocio construido sobre la explotación y el miedo. Si seguimos por este camino, nuestro legado será uno de desprecio y sufrimiento. ¿Es eso lo que queremos? La presión aumentaba en la sala, y algunos miembros del consejo comenzaron a intercambiar miradas nerviosas. Santiago sabía que había tocado una fibra sensible. No solo estaba desafiando su autoridad, sino que también estaba sacudiendo las bases de la ética empresarial que muchos habían ignorado durante demasiado tiempo. Finalmente, un periodista que había estado investigando el escándalo se unió a la conversación. Su presencia había sido discreta, pero su voz resonó como un tambor. Santiago, tengo información que respalda tus afirmaciones. He estado siguiendo el rastro de corrupción en tu empresa. Si decides dar este paso, no estarás solo. Hay una comunidad dispuesta a apoyarte. Las palabras del periodista fueron como un rayo de esperanza que atravesó la oscuridad de la sala. Santiago sintió que la energía cambiaba. Algunos miembros del consejo comenzaron a asentir con la cabeza, reconociendo la gravedad de la situación. La lealtad a la empresa se convertía en una lealtad hacia algo más grande, la verdad. Martín, que había estado a punto de interrumpir nuevamente, se quedó en silencio, mordiéndose el labio. Las tensiones se desvanecían, y de repente, la conversación se transformó en algo constructivo. Santiago comenzó a delinear un plan, un enfoque que no solo se centraba en la reforma interna, sino también en la creación de iniciativas que apoyaran a las comunidades afectadas. Mientras la reunión continuaba, Santiago sintió una oleada de alivio. Había tomado una decisión valiente, y por primera vez, no estaba solo. La lucha por la justicia comenzaba a tomar forma, y su corazón latía con un propósito renovado. Pero esa convicción se vio interrumpida por un mensaje en su teléfono. Era un aviso de Miguel. Santiago, necesito hablar contigo. Es urgente. Los pensamientos de Santiago se nublaron mientras se despedía de sus colegas. A pesar del progreso que había logrado en la reunión, la sensación de inquietud lo acompañaba. En el hospital, Miguel lo esperaba con una expresión sombría, y al llegar, Santiago se sintió abrumado por el ambiente de tristeza que lo rodeaba. Miguel estaba sentado en una banca del hospital, con la mirada perdida en el vacío. Cuando Santiago se acercó, el joven artista levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de una mezcla de dolor y determinación. Santiago, mi hermano ha muerto, dijo con voz temblorosa. Fue víctima de la violencia. No pude salvarlo. Santiago sintió que el aire se le escapaba.
La noticia le golpeó con fuerza, y el impacto de la pérdida resonó en su interior. Miguel había compartido su pasión por el arte, su lucha por la vida, y ahora se encontraba en un abismo de desesperación. Sin embargo, a pesar del dolor, había una chispa en sus ojos que Santiago no podía ignorar. «Lo siento mucho, Miguel», respondió, sintiendo un peso abrumador en su corazón. «No hay palabras que puedan aliviar tu dolor, pero estoy aquí para ti». Miguel asintió, pero su mirada se endureció. «No puedo quedarme de brazos cruzados. Mi hermano no debería haber muerto así. Necesitamos hacer algo, Santiago. No solo por él, sino por todos los que están sufriendo». Las palabras de Miguel resonaron en la mente de Santiago. Era un llamado a la acción, un recordatorio de por qué había decidido enfrentar a sus socios y la corrupción en su empresa. «Tienes razón, Miguel. No podemos permitir que esto continúe. Debemos crear un cambio tangible». La determinación de Santiago se renovó. Si su fortuna había sido construida sobre el sufrimiento de otros, era hora de transformar esa riqueza en algo que pudiera salvar vidas. La idea de una fundación comenzó a tomar forma en su mente, un espacio donde las familias en crisis pudieran encontrar apoyo, recursos y esperanza. Mientras los dos hombres hablaban, la tristeza de Miguel se mezclaba con un fuego renovado, una chispa de propósito que iluminaba la habitación oscura del hospital. Santiago se dio cuenta de que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en el impacto que uno podía tener en la vida de los demás. En ese momento, decidió que haría todo lo posible para honrar la memoria de Miguel y su hermano, y para cambiar el destino de aquellos que sufrían como ellos. Santiago y Miguel comenzaron a trazar un plan, una visión de lo que podría ser una fundación que brindara apoyo a las familias afectadas por la violencia y la pobreza. La idea se expandía en sus mentes, y con cada palabra, la esperanza renacía. En ese oscuro hospital, donde la tristeza parecía ser la única constante, se levantaba un nuevo propósito: transformar el dolor en acción, el sufrimiento en esperanza. La noche caía sobre la metrópoli, y en el silencio del hospital, dos almas se unieron en una misión que cambiaría el curso de sus vidas y de quienes los rodeaban. La lucha apenas comenzaba, pero Santiago sabía que tenía a su lado a un joven artista que, a pesar de su dolor, estaba dispuesto a luchar por un futuro mejor. Santiago Alvarado se encontraba de pie en la entrada del hospital, observando cómo la vida seguía su curso en este lugar que había llegado a conocer tan bien. La transformación que había experimentado en los últimos meses era palpable, tanto en él mismo como en el ambiente que lo rodeaba. La fundación que había creado para ayudar a las familias en crisis estaba dando frutos, y la atmósfera dentro del hospital era diferente. Había un aire de esperanza que antes no existía, y él se sentía parte de algo más grande que él mismo. Mientras cruzaba el umbral de la entrada, Santiago notó a los pacientes en las camillas, algunos esperando atención, otros recuperándose. Se detuvo un momento para observar a una madre abrazando a su hijo, quien estaba acurrucado en su regazo, con una expresión de paz que contrastaba con la dureza del lugar. Era un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, el amor y la resiliencia podían florecer incluso en los momentos más oscuros. Santiago se sintió conmovido. Esos momentos de humanidad eran lo que realmente le daban sentido a su esfuerzo. Al avanzar por los pasillos, se encontró con Ana, quien, a pesar de su lucha constante contra el cáncer, irradiaba una energía positiva. Su cabello, aunque escaso por la quimioterapia, brillaba con una luz que parecía desafiar las sombras que la rodeaban. Ana había sido una de las primeras beneficiarias de la fundación, y su historia de lucha y perseverancia había inspirado a muchos. La sonrisa que se dibujó en su rostro al ver a Santiago era un testimonio de la conexión que habían forjado. «Santiago», exclamó Ana, acercándose con entusiasmo. «No puedo creer cuánto has logrado en tan poco tiempo. La fundación está haciendo una diferencia real». Santiago sintió una oleada de gratitud al escuchar esas palabras. Recordaba cómo, al principio, había sido escéptico sobre la posibilidad de cambiar algo. Sin embargo, la determinación de Ana y su propia transformación lo habían empujado a seguir adelante. «Gracias, Ana. Ha sido un esfuerzo colectivo.
Pero tú has sido una fuente de inspiración para todos nosotros, respondió, sintiéndose humilde ante su presencia. Ana le habló sobre cómo su situación había mejorado desde la creación de la fundación. Sus hijos, gracias a los recursos y el apoyo que recibían, tenían la oportunidad de un futuro más brillante. La risa de los niños en el área de juegos resonaba en el aire, y Santiago se sintió feliz de haber contribuido a esa alegría. No solo se trata de mí, Santiago, dijo Ana, con un brillo en sus ojos. Se trata de todos nosotros. Ahora hay esperanza, y eso significa todo para nuestras familias. Mientras conversaban, Santiago notó que Ana, a pesar de su enfermedad, tenía un espíritu indomable. Era increíble ver cómo, incluso en medio de su lucha, podía encontrar razones para sonreír. Esa fortaleza lo empujaba a seguir trabajando en la fundación, a asegurarse de que cada vez más familias tuvieran acceso a la atención y el apoyo que necesitaban. Con el tiempo, Santiago se dirigió al área pediátrica del hospital, donde los niños jugaban y reían, llenando el ambiente de una energía vibrante. Era un lugar que siempre había considerado un mundo aparte, pero ahora se sentía más conectado que nunca. Al entrar, vio a Miguel, el joven artista que había conocido durante su primera visita al hospital. Miguel estaba sentado en una esquina, concentrado en su cuaderno de dibujos, esbozando la vida que lo rodeaba. Santiago se acercó a él, recordando cómo su propia perspectiva había cambiado desde aquel día. «Hola, Miguel», saludó Santiago, sonriendo. «¿Sigues dibujando?» El joven levantó la vista, sorprendido, pero su rostro se iluminó al reconocer a Santiago. «Santiago», respondió con entusiasmo. «Sí. He estado dibujando más que nunca. A veces, siento que puedo capturar un poco de la esperanza que hay aquí». Santiago se sintió conmovido por la pasión de Miguel. La capacidad de ver belleza en medio de la adversidad era un don raro. Se sentó junto a él y contempló sus dibujos, que representaban a los niños jugando, a las familias riendo, y a los médicos trabajando incansablemente. «Tu arte es poderoso, Miguel», le dijo. «Capturas la esencia de lo que está sucediendo aquí». «Gracias, Santiago», respondió Miguel, con modestia. «Pero creo que lo que realmente importa es lo que estamos haciendo juntos. Todos estamos luchando y apoyándonos mutuamente». Mientras hablaban, Santiago reflexionó sobre lo que había aprendido en su viaje. Su vida anterior, marcada por la ambición y el deseo de poder, se sentía lejana. Ahora, en lugar de buscar riqueza material, encontraba satisfacción en el impacto positivo que podía tener en la vida de las personas. Era un cambio radical, y no podía estar más agradecido por haber tenido la oportunidad de experimentar esta transformación. La conversación con Miguel se vio interrumpida por un grupo de niños que se acercaron a ellos, curiosos por ver lo que estaban haciendo. Santiago sonrió y comenzó a interactuar con ellos, preguntándoles sobre sus juegos y sueños. La risa y la inocencia de los niños lo llenaron de alegría, y por un momento, se olvidó de sus preocupaciones. Era un recordatorio de que la verdadera riqueza no se medía por la cantidad de dinero en su cuenta bancaria, sino por las conexiones que establecía y el amor que compartía. En ese instante, la puerta del hospital se abrió y un grupo de reporteros ingresó, acompañados de personas con trajes formales. Santiago sintió un ligero nerviosismo al verlos, pero también comprendió que la atención que estaban recibiendo era parte de un cambio más grande. Se acercaron a él, y uno de los periodistas le preguntó sobre su fundación y los cambios que había impulsado en el hospital. Santiago, aún rodeado de niños y familiares, se sintió orgulloso de compartir su historia. La fundación no solo se trata de proporcionar recursos, explicó. Se trata de crear un sentido de comunidad, de empoderar a las familias y de darles la dignidad que merecen. Juntos, estamos construyendo un futuro mejor. Mientras hablaba, recordó que había sido un hombre de negocios que había olvidado lo que significaba ser humano. Ahora, cada palabra que pronunciaba era un testimonio de su viaje, de su lucha interna y de la transformación que había experimentado. La justicia que había buscado para otros también lo había encontrado a él, dándole un propósito renovado. A medida que la tarde avanzaba, Santiago se despidió de Miguel y Ana,
prometiendo regresar pronto. Mientras salía del hospital, se sintió lleno de gratitud por el camino que había recorrido. La vida lo había llevado a un lugar inesperado, pero allí, rodeado de personas que luchaban por un futuro mejor, había encontrado su verdadera riqueza, la capacidad de hacer una diferencia, de tocar vidas y de ser parte de una comunidad que se apoyaba mutuamente. En los días siguientes, Santiago continuó trabajando en la fundación, dedicando su tiempo y recursos a mejorar la atención médica y el bienestar de las familias en el hospital. La conexión que había forjado con Ana y Miguel se volvió aún más fuerte, y juntos, continuaron inspirando a otros a unirse a su causa. Santiago comprendió que la verdadera transformación no solo ocurría en él, sino en todos aquellos que tocaba con su historia y su trabajo. Finalmente, un día, recibió una noticia inesperada. Sus antiguos socios estaban siendo investigados por sus prácticas corruptas, y la justicia finalmente estaba alcanzando a aquellos que habían causado tanto daño. Santiago sintió una mezcla de alivio y satisfacción al saber que el cambio era posible, que la lucha por la dignidad y la bondad estaba dando frutos. Mientras se preparaba para una nueva jornada en el hospital, se sintió renovado. Su vida había tomado un rumbo diferente, uno en el que la verdadera riqueza radicaba en el amor, la compasión y el impacto positivo que podía tener en cada vida que tocaba. La risa de los niños, la fuerza de Ana y la pasión de Miguel eran el recordatorio constante de que, a pesar de las dificultades, siempre había esperanza.